En las colinas que abrazan San Miguel de Allende, el sol de la tarde pintaba las fachadas coloniales con tonos dorados y terracota, como si cada muro respirara calor antiguo. El aire estaba cargado con el aroma dulce y penetrante de las bugambilias, mezclado con el lejano eco de un mariachi que ensayaba en alguna callejuela empinada. Camila caminaba con paso ligero por el sendero empedrado que serpenteaba fuera del centro, llevando un ramo de flores frescas envuelto en papel de estraza. Sus manos olían a jazmín y sus pensamientos eran sencillos: entregar el pedido, volver a casa antes del anochecer, ayudar a su madre con la cena mientras el fuego crepitaba en la estufa. La carretera que unía el pueblo con la parte alta de las colinas estaba extrañamente desierta, bañada por una luz oblicua que comenzaba a rendirse al crepúsculo. A lo lejos, un automóvil negro emergió como una sombra en movimiento, avanzando demasiado rápido para una vía tan estrecha. Dentro, Eduardo Salvatierra, heredero de una cadena de hoteles coloniales, y hombre acostumbrado a que todo en la vida obedeciera a su voluntad, tensaba las manos sobre el volante. Un chirrido agudo rompió el aire, los frenos habían fallado, el tablero vibraba con cada segundo, y la curva cerrada que se avecinaba era una sentencia escrita en piedra. Las ruedas mordieron la grava suelta, escupiendo pequeñas piedras al vacío. El metal se estremeció como si tuviera vida propia. El auto comenzó a deslizarse hacia el abismo con un movimiento lento y cruel, como si la gravedad disfrutara prolongando el momento. Dentro, el corazón de Eduardo golpeaba contra las costillas en un ritmo frenético, y fuera, Camila detuvo su paso, sus ojos ensanchándose al comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. El ramo resbaló de sus manos, y las flores cayeron al suelo, esparciendo pétalos como un presagio. Sin pensarlo, sus piernas se lanzaron hacia el peligro, movidas no por la razón sino por un instinto feroz que no aceptaba perder una vida ante sus ojos. El aire silbaba en sus oídos, mezclándose con el rugido del motor y el crujido del metal cediendo bajo su propio peso. Alcanzó la puerta justo cuando el coche se inclinaba peligrosamente hacia el vacío, el chasis protestando con un gemido grave. Sus dedos, temblando y firmes a la vez, lograron accionar la manija. La puerta se abrió con un quejido oxidado, y el olor a caucho quemado y gasolina le llenó los pulmones. Eduardo salió con un impulso torpe, apenas sostenido por el agarre de ella, y ambos se desplomaron sobre la hierba seca de la cuneta. Sus rodillas se hundieron en la tierra áspera mientras el mundo seguía vibrando a su alrededor. El automóvil, liberado de su peso, avanzó unos metros más, resbalando como una bestia herida que busca el precipicio. El silencio que siguió al golpe final del motor contra la roca fue tan absoluto que se podía oír el latido acelerado de ambos. El coche quedó colgando de manera precaria, con una de las ruedas delanteras suspendida sobre el vacío, oscilando apenas, como si dudara. Antes de caer, Eduardo alzó la mirada hacia la joven. Su vestido sencillo estaba cubierto de polvo y hojas secas. Un mechón suelto de cabello castaño le caía sobre la frente, pegado a la piel por el sudor. Su respiración entrecortada no ocultaba la firmeza de quien acababa de desafiar algo mucho mayor que ella. En esos ojos, oscuros y claros a la vez, no había dramatismo, sino una transparencia que desarmaba. No se parecía a ninguna mujer de su mundo. Había en ella algo imposible de comprar o poseer, algo que él, sin saberlo, ya había comenzado a necesitar. En los días que siguieron, Eduardo no logró apartar de su mente la imagen de la joven que lo había salvado, ni el ajetreo constante de las reuniones con inversionistas, ni los viajes de negocios a Ciudad de México con su habitual agenda saturada, ni siquiera las cenas en restaurantes exclusivos lograban disipar la visión persistente de aquella tarde. En la colina, en esas cenas, Isabel, su esposa, impecable y distante, con quien la relación se había reducido a un acuerdo social disfrazado de matrimonio, hablaba de eventos benéficos, remodelaciones y alianzas estratégicas. Eduardo asentía en silencio, pero su mente viajaba lejos, regresando una y otra vez al aroma de flores silvestres, al tacto firme de unas manos que lo habían sujetado con fuerza en el borde del abismo, y al brillo inocente, casi indomable,
¿Qué había visto en los ojos de Camila? Impulsado por una inquietud que no supo ni quiso controlar, comenzó a buscar discretamente información sobre ella. En una conversación aparentemente trivial con un empleado del hotel, escuchó la pista que necesitaba. Camila trabajaba en un pequeño puesto de flores en el mercado de San Miguel de Allende. El dato, simple y anodino para cualquiera, se convirtió, para Eduardo, en una invitación imposible de ignorar. Una mañana templada, en la que el sol filtraba su luz a través de un cielo sin nubes, Eduardo decidió ir hasta allí. El mercado lo recibió con un mosaico vibrante de colores y aromas, puestos de frutas frescas que perfumaban el aire con dulzura, panes recién horneados cuyo calor se escapaba en ondas visibles, y artesanías que brillaban como fragmentos de un folclore eterno. Entre ese caos ordenado, la encontró. Camila estaba inclinada sobre un cesto de bugambilias, sus dedos ágiles, separando tallos y hojas con la precisión de quien sabe que la belleza no es un accidente, sino el resultado de un cuidado paciente. El sol, filtrándose por las rendijas irregulares del techo, iluminaba su cabello con reflejos cálidos, como si la escena hubiera sido preparada para un retrato que solo él pudiera contemplar. La visión fue tan precisa, tan íntima, que Eduardo sintió que el mundo alrededor se desvanecía, dejándolo atrapado en un instante suspendido. Desde aquel día, comenzó a frecuentar el mercado con una regularidad que no necesitaba justificar. Llegaba sin prisa, observando desde cierta distancia cómo Camila acomodaba flores, hablaba con clientes o sonreía a niños que pasaban corriendo. Compraba ramos que no necesitaba, acumulándolos en su despacho, solo para tener una excusa para verla de nuevo, y, poco a poco, sin pronunciar grandes palabras ni hacer gestos evidentes, encontró maneras silenciosas de cambiar el rumbo de su vida. Pagó, de forma anónima, la deuda que asfixiaba el pequeño negocio, movió discretamente contactos influyentes, para que la incluyeran en un prestigioso curso de arreglos florales para turistas extranjeros, un evento que no solo multiplicó sus ventas, sino que también le dio un reconocimiento creciente dentro de la comunidad. Cada avance de Camila era para Eduardo una victoria personal, un triunfo que disfrutaba en secreto, como un coleccionista que protege su hallazgo más valioso. Pero San Miguel de Allende, con sus calles empedradas y su atmósfera donde todos parecen conocerse, no guardaba secretos por mucho tiempo. Isabel, siempre impecable en su papel de esposa de uno de los hombres más influyentes de la región, empezó a notar fisuras en la rutina meticulosamente establecida de su marido. Llegaba más tarde a casa, respondía con evasivas a preguntas simples, y en su mirada brillaba una luz extraña, una chispa que ella no veía desde hacía años y que, para su inquietud, no parecía tener nada que ver con ella. Movida por un instinto sombrío que pocas veces se equivocaba, Isabel comenzó a seguirlo sin anunciarlo. Lo hizo con paciencia, como quien acecha a una presa que no puede permitirse perder de vista. Y así, una tarde de jueves, lo vio en el mercado. No estaba, de paso, ni atendía un asunto laboral. Estaba allí, caminando junto a una joven que irradiaba frescura, con el cabello suelto y una sonrisa que Isabel percibió como una amenaza más poderosa que cualquier arma. Desde la distancia, observó cómo Eduardo se detenía junto al puesto, cómo sus gestos se suavizaban y cómo sus ojos la seguían con una atención que ella creía extinguida. En ese momento, Isabel sintió una certeza que no necesitaba confirmación. Aquella muchacha no solo estaba ocupando un espacio en la vida de su esposo, sino que estaba desmantelando, sin proponérselo, la estructura cuidadosamente construida de su matrimonio, su posición social y su poder. Lo que nació como una punzada de celos, se transformó rápidamente en un pensamiento más oscuro. Para Isabel, algunos obstáculos no se esquivaban ni se ignoraban, se eliminaban, y en su mente, ya comenzaba a tomar forma un plan que, disfrazado de casualidad, borraría a Camila de sus vidas para siempre. Los días en San Miguel de Allende comenzaron a adquirir un nuevo ritmo para Eduardo y Camila, un compás secreto que parecía ignorar el bullicio del resto del mundo. Él encontraba cualquier excusa para pasar por el mercado, una compra de última hora para el hotel, un encargo inventado,
o simplemente el impulso de verla inclinarse sobre un ramo de rosas, concentrada en el delicado arte de dar forma a la belleza. Bastaba un instante, un intercambio de sonrisas, para que su jornada cobrara un sentido que antes le era ajeno. Las tardes se llenaban de paseos por calles empedradas que parecían salidas de un cuadro, donde las fachadas color terracota y las bugambilias en cascada enmarcaban cada momento como si fueran escenas detenidas en el tiempo. Eduardo caminaba a su lado sin prisa, escuchando el eco de sus pasos mezclarse con el repicar lejano de las campanas, sintiendo que cada conversación, ligera, cada silencio compartido, era una confesión sin palabras. Camila, al principio, veía en Eduardo solo a un hombre amable y distante, alguien que parecía disfrutar de su compañía sin invadir su espacio, pero poco a poco, comenzó a notar la forma en que sus miradas se quedaban suspendidas en ella, como su respiración se volvía más lenta cuando estaban juntos, como si el tiempo se dilatara y el resto de la ciudad se desvaneciera. Sin darse cuenta, empezó a esperar con ansias esos encuentros, a planear inconscientemente sus rutas para coincidir con él, aunque siempre fingiera sorpresa. Las ayudas de Eduardo, aunque discretas, se hicieron cada vez más evidentes. Un día, llegó al mercado y encontró que el viejo toldo de su puesto, raído y agujereado por el sol, había sido reemplazado por uno nuevo, resistente, de un color vivo que hacía resaltar sus flores. Otra mañana, recibió una invitación, inesperada, para exponer sus arreglos en una feria artesanal reconocida, el tipo de oportunidad que jamás hubiera imaginado alcanzar por sí sola. Aunque él nunca admitió ser el responsable, Camila sentía en lo más profundo que cada uno de esos golpes de suerte llevaba su huella invisible. En la penumbra de este romance que apenas comenzaba a florecer, una presencia oscura se movía, con precisión calculada. Isabel acechaba, no se conformaba con sospechar, quería ver, escuchar, sentir la amenaza para poder destruirla. Desde la distancia, seguía cada paso de su marido y cada gesto de la joven, almacenando cada detalle como una pieza más en el rompecabezas de un plan que aún no revelaba ni a sí misma. Isabel era una mujer acostumbrada a dominar cada situación, a moldear a su conveniencia los hilos invisibles del poder. Comprendía que Eduardo, pese a seguir bajo el mismo techo, ya no le pertenecía del todo, y esa certeza la consumía como una brasa oculta bajo las cenizas. Su rabia no se desbordaba en gritos ni escenas públicas, se alimentaba en silencio, creciendo como un veneno que espera el momento perfecto para actuar. Mientras tanto, Eduardo y Camila vivían en un equilibrio frágil, como quienes caminan por un hilo invisible suspendido sobre un abismo. Cada instante juntos era un respiro robado, un desafío silencioso a las normas y al destino, y aunque ninguno lo dijera, ambos sentían esa tensión latente, esa intuición amarga de que algo o alguien estaba dispuesto a romper la delicada red que lo sostenía. La noticia llegó como un cuchillo envuelto en terciopelo. Una vecina del mercado, con la voz cargada de falsa complicidad, le comentó a Camila que había visto a Eduardo acompañado de una mujer de porte altivo en la plaza principal. No necesitó más detalles. Isabel había llegado a San Miguel de Allende, no como una visitante curiosa, sino como alguien que llega a instalarse, a marcar territorio. En los días siguientes, su presencia se hizo imposible de ignorar. Isabel recorría las calles con paso firme y seguro, vestida siempre con una elegancia que contrastaba con el entorno bohemio del pueblo. Saludaba a conocidos con una sonrisa medida, pero sus ojos eran fríos, calculadores, siempre en movimiento. No necesitaba pronunciar amenaza alguna, bastaba su mirada fija, larga y cargada de intención, para helar la sangre de cualquiera que se interpusiera en su camino. Camila comenzó a sentir un peso invisible cada vez que veía a Isabel, como si una sombra se interpusiera entre ella y Eduardo, robándole la luz. Por las noches, se sorprendía a sí misma preguntándose si ese amor, tan inesperado y hermoso, había nacido ya condenado. Eduardo, por su parte, intentaba transmitir calma, con gestos, con la presión de su mano o con una mirada que decía más que 1000 promesas. Pero sus ausencias empezaron a ser más frecuentes,
y su semblante, más sombrío, como si llevara sobre los hombros un peligro que no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes pesadas, Camila lo vio llegar con la camisa arrugada y el rostro marcado por un cansancio que no era solo físico. Sus pasos carecían de la firmeza habitual y su mirada evitaba la de ella, como si temiera que leerle los pensamientos fuera demasiado fácil. No dijo una sola palabra sobre lo que había ocurrido, pero la tensión en sus hombros y el temblor, apenas perceptible en sus manos, delataban que había discutido con Isabel. La sombra de aquella mujer parecía haberse instalado entre ellos, siempre presente, siempre observando. Esa noche caminaron juntos hasta el mirador, en lo alto de la ciudad, desde donde las luces titilantes se extendían como un mar de luciérnagas sobre la penumbra. El aire estaba impregnado con el aroma de la tierra húmeda y de las bugambilias que se mecían suavemente en las terrazas cercanas. Eduardo tomó las manos de Camila con una lentitud casi reverente, sosteniéndolas como si quisiera memorizar cada línea, cada latido, como si el calor de su piel pudiera salvarlo de algo que ya sentía inevitable. En el fondo, ninguno de los dos necesitaba decirlo, algo se avecinaba. La paz que habían construido se percibía frágil, como una flor creciendo al borde de un precipicio, expuesta al primer viento fuerte. Aferrados a la ilusión de que el amor podía vencer cualquier obstáculo, también eran conscientes, en un rincón secreto de sus corazones, de que aquella historia estaba marcada por un destino que no siempre concede finales felices. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina espesa que parecía absorber los colores y los sonidos de San Miguel de Allende. El murmullo habitual de las calles estaba apagado, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Camila se levantó temprano para abrir su puesto en el mercado, pero una inquietud intangible se arrastraba por el aire. Mientras acomodaba las flores, vio una figura elegante acercarse entre la bruma. Isabel, inmaculada como siempre, vestía un vestido negro entallado que resaltaba su porte altivo y contrastaba con la luz pálida de la mañana. No intercambiaron palabras. Isabel se detuvo frente al puesto y recorrió con la mirada cada flor, como si buscara en ellas un significado que solo ella conocía. Luego, con un movimiento calculado, dejó un sobre la mesa. Camila lo observó con recelo, su respiración acelerándose. Isabel giró y se alejó sin prisa, el eco de sus tacones contra el empedrado resonando como un metrónomo lúgubre que marcaba la cuenta regresiva hacia algo irremediable. Dentro del sobre había una sola hoja, escrita con letras negras y precisas. Aléjate de él, o te arrancaré de esta ciudad como se arranca una flor marchita. Las palabras parecían frías al tacto, como si el papel mismo estuviera impregnado de la voz de Isabel. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero junto al miedo creció un fuego silencioso que le endureció el pulso. No podía, no quería, renunciar a Eduardo. Esa misma tarde, él apareció en su puesto. Tenía el ceño fruncido y el rostro demacrado, y aunque intentó sonreír, la desesperación se asomaba en sus ojos. No necesitó preguntar para saber que algo estaba mal. El silencio entre ellos hablaba con más fuerza que cualquier palabra. La abrazó con una intensidad desesperada, como si al rodearla con sus brazos pudiera protegerla de todas las sombras que los acechaban. Allí, entre las flores, decidieron verse esa noche en el mirador para trazar un plan que los liberara de la amenaza que pesaba sobre sus cabezas. Pero el cielo no ofrecía consuelo. Las nubes negras se agolpaban sobre las colinas, y un viento helado barría las calles como un presagio de desastre. Camila subió al mirador con paso rápido, el corazón golpeándole contra el pecho al ritmo de los truenos que se aproximaban. La penumbra se espesaba con cada minuto, y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como si fueran estrellas moribundas. Entre las ráfagas de viento, creyó distinguir la silueta de Eduardo junto al borde, hasta que, con un vuelco en el estómago, comprendió que no estaba sola. Isabel emergió de la oscuridad, con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. Sus ojos brillaban como acero bajo la luz intermitente de los relámpagos. No hubo testigos, ni palabras largas,
Solo un instante de tensión insoportable, y después, el silencio roto por un grito ahogado que se perdió en la vastedad de la noche. A la mañana siguiente, el mirador estaba vacío. San Miguel de Allende despertó con rumores que se esparcieron. Como pólvora, algunos decían haber escuchado pasos apresurados y voces apagadas. Otros juraban que la tormenta había arrastrado algo hacia el barranco. Eduardo desapareció durante días, y cuando volvió a aparecer, lo hizo con la mirada vacía de quien ha perdido más que el amor. Dicen que en San Miguel de Allende, las campanas de la parroquia suenan diferente en las noches de tormenta. Eduardo lo descubrió demasiado tarde. Desde aquella noche en el mirador, el tiempo dejó de tener forma para él. Los días transcurrían en un silencio espeso, roto apenas por el eco de los pasos de Isabel dentro de la casa, pasos que no buscaban compañía, sino marcar su dominio absoluto. Camila nunca volvió. Algunos aseguraban que había huido a otra ciudad para empezar de nuevo. Otros, en susurros, decían que el río la había reclamado. Eduardo no necesitaba pruebas. En lo más profundo de su alma, sabía la verdad, y esa verdad lo estaba consumiendo. Dejó de visitar sus negocios, de asistir a reuniones, de sonreír siquiera por cortesía. Su figura, antes erguida y segura, se fue encorvando como si cargara un peso invisible. En las madrugadas, caminaba hasta el mirador, deteniéndose en el mismo punto donde vio a Camila por última vez. Allí permanecía, inmóvil, con la vista perdida en el horizonte, como si esperara que el viento le trajera su voz. Las flores de su tumba improvisada, un rincón del mercado donde Camila solía vender, eran cambiadas misteriosamente cada semana. Nadie sabía quién las dejaba, aunque algunos afirmaban haber visto a Eduardo, de madrugada, con las manos manchadas de tierra y los ojos rojos de llanto. Pasaron los años, pero en él el tiempo no curó nada. San Miguel de Allende, con su belleza intacta y sus calles empedradas, se convirtió en un lugar que respiraba la ausencia de Camila. Eduardo, prisionero de un amor arrancado de raíz, entendió al final que hay tragedias que no matan el cuerpo, pero destrozan para siempre el alma, y así vivió, hasta que una mañana lo encontraron en el mirador, sentado, con la vista fija en el horizonte y una pequeña flor amarilla entre las manos. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, y sobre su rostro descansaba una paz que no había tenido en años. Algunos dicen que, en ese último amanecer, Camila volvió para buscarlo.